El explorador UHS se movía lentamente por el oscuro espacio entre las estrellas, con su casco brillando bajo la luz distante de soles gemelos. El capitán Jake Morrison permanecía en el puente, observando el infinito vacío a través de la pantalla principal. Su café se había enfriado hacía horas, pero seguía sosteniendo la taza. La exploración espacial consistía principalmente en esperar y observar, algo que las películas nunca lograban. La teniente Amy Carter estaba sentada en su estación de navegación escaneando asteroides cercanos. La compañía minera en la Tierra quería informes detallados sobre los depósitos minerales en este sector. Era un trabajo aburrido, pero bien pagado y mantenía al explorador con fondos para misiones más interesantes. Amy se había unido al servicio espacial con la esperanza de descubrir nuevos mundos. No catalogar rocas, pero incluso las rocas podían sorprenderte a veces. «Capitán, estoy detectando algo inusual», dijo Amy, con su voz interrumpiendo el silencioso zumbido de los sistemas del puente. «Hay una anomalía gravitacional a unos 2 millones de kilómetros de nuestro lado de estribor. No coincide con nada de nuestros mapas estelares». Jake se acercó a su estación y miró las lecturas. Los números no tenían sentido. Según los sensores, había un campo gravitacional masivo donde no debería existir nada. Ninguna estrella, ningún planeta, ningún campo de asteroides lo suficientemente grande como para crear tal distorsión. Solo espacio vacío que, de alguna manera, no estaba vacío en absoluto. Podría ser un agujero negro, sugirió la doctora Lisa Park desde su estación científica. Ella era la xenobióloga de la nave. Pero como todos los demás en la pequeña tripulación, tenía múltiples funciones. O tal vez algún tipo de concentración de materia oscura. Las lecturas son demasiado regulares para un agujero negro, respondió Amy, ajustando sus instrumentos. Y el campo gravitacional tiene un patrón extraño, casi como si fuera artificial. El comandante Zeff levantó la vista de su estación diplomática con evidente preocupación. El Corfac era el enlace alienígena del explorador, asignado por el Consejo Galáctico para observar las actividades de exploración espacial humana. Su piel azul había adquirido un tono más oscuro, lo que Jake había aprendido que significaba que estaba preocupado por algo. «Capitán Morrison», dijo Zeff en su cuidadoso inglés. «Quizás deberíamos marcar este lugar e informar a las autoridades competentes. Algunas regiones del espacio es mejor dejarlas intactas». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Jake. Había trabajado con C durante 3 años, y el extraterrestre rara vez mostraba este tipo de comportamiento nervioso. Normalmente, C sentía curiosidad por los métodos de exploración humanos y siempre tomaba notas para sus informes. Volviendo al consejo. «Hay viejas advertencias en nuestras bases de datos», explicó C. «Historias transmitidas de especies antiguas sobre zonas donde las naves no deberían ir. No recuerdo los detalles, pero esta señal gravitacional me resulta familiar de una manera inquietante». La oficial de comunicaciones Kate Phillips habló desde su estación. «Señor, no detecto ninguna señal de socorro ni transmisiones activas de esa zona. Si hay algo peligroso allí, se está manteniendo en silencio». El ingeniero jefe Ben Rodríguez subió de la cubierta inferior, limpiándose la grasa de las manos con un trapo sucio. «Te oí hablar de anomalías gravitacionales», dijo. «Mis motores funcionan perfectamente, pero he estado recibiendo algunas lecturas extrañas de los generadores de campo cuántico, como si algo estuviera ahí fuera está interfiriendo con el espacio-tiempo local». Jake consideró sus opciones. Eran exploradores, y explorar significaba investigar lo desconocido. Pero también estaban muy lejos de la Tierra y de cualquier tipo de apoyo. El puesto de avanzada humano más cercano estaba a 6 meses de distancia, incluso a máxima velocidad. Aún así, la anomalía era fascinante y potencialmente valiosa. Un fenómeno gravitacional natural tan fuerte podría revolucionar la comprensión humana de la física. «Amy, fija rumbo hacia la anomalía», decidió Jake. «Pero manténos a una distancia segura. Haremos escaneos pasivos solo hasta que sepamos a qué nos enfrentamos». «Capitán, debo protestar», dijo C, levantándose de su puesto. «Mi gente tiene protocolos sobre campos gravitacionales desconocidos. Hay cosas en esta galaxia que deberían permanecer intactas». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó el Dr. Park. «Sigue siendo impreciso con estas advertencias. Si hay un peligro real, necesitamos información específica». El traductor de CEP emitió varios clics antes de responder. «Los registros son muy antiguos y muchos detalles se han perdido con el tiempo.
Pero hay regiones del espacio que fueron declaradas prohibidas por acuerdo conjunto de todas las grandes civilizaciones. Zonas donde la tecnología antigua podría seguir activa. ¿Tecnología antigua? Ben Rodríguez parecía interesado a pesar de la advertencia. ¿De qué tan antigua estamos hablando? Más antigua que cualquier civilización actual, respondió C. De antes de que se formara el Consejo Galáctico. Antes de que ninguno de nuestros pueblos lograra el vuelo espacial. Las advertencias. Hablan de arquitectos, seres que construyeron maravillas y luego desaparecieron, dejando tras de sí construcciones demasiado peligrosas para activar. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su curiosidad fue más fuerte que su miedo. ¿Alguna nave se ha topado alguna vez con esta tecnología antigua? Ninguna que haya regresado para contarlo. Al respecto, dijo C en voz baja. El puente quedó en silencio, salvo por el pitido constante de los instrumentos. Amy Carter mantuvo la nave en movimiento hacia la anomalía mientras realizaba escaneos continuos. Las lecturas gravitacionales se volvían más fuertes y complejas. Fuera lo que fuese que hubiera ahí fuera, era lo suficientemente grande como para curvar el espacio mismo. La capitana Kate Phillips gritó: «Estoy empezando a captar señales de energía muy débiles. No se parecen a nada en nuestras bases de datos. Las longitudes de onda no coinciden con ninguna tecnología conocida». «¿A qué distancia estamos de la anomalía ahora?», preguntó Jake. «A 1.000.000 de kilómetros de acercamiento», informó Amy. «Los efectos gravitacionales son cada vez más fuertes. Tengo que ajustar constantemente nuestro rumbo para compensar». La DRA. Park estudió sus escáneres biológicos con creciente entusiasmo. «No detecto ninguna señal de vida, pero definitivamente hay algo artificial ahí fuera. Los patrones de energía están demasiado organizados para ser fenómenos naturales». El jefe de seguridad, Dan Murphy, había estado escuchando en silencio la conversación desde su puesto táctico. «Señor, si potencialmente nos enfrentamos a tecnología alienígena desconocida, ¿no deberíamos tomar precauciones? Quizás ponernos en alerta amarilla». «Todavía no», decidió Jake. «Aún estamos a una distancia segura, y nada ha mostrado intenciones hostiles, pero mantenga los sistemas de armas listos por si acaso, capitán», dijo Amy con la voz tensa por la concentración. «El campo gravitacional está empezando a afectar a nuestros sistemas de navegación. La anomalía no solo curva el espacio a su alrededor. Está creando una especie de barrera. No estoy seguro de que podamos mantener nuestro rumbo actual por mucho más tiempo». Jake se movió al centro del puente y miró la pantalla principal. El espacio parecía normal, pero sus instrumentos contaban una historia diferente. Se acercaban a algo que desafiaba todo lo que los humanos entendían de física e ingeniería. Algo que había estado esperando en la oscuridad durante más tiempo que la civilización humana. «Deténgannos», ordenó. «Quiero escaneos detallados de todo en esa zona antes de acercarnos más». Pero cuando los motores del explorador se apagaron, Jake no pudo evitar la sensación de que ya habían ido demasiado lejos. En algún lugar oscuro, frente a ellos, sistemas antiguos comenzaban a despertar tras incontables años de letargo. Y habían notado que finalmente habían llegado visitantes. En el momento en que el UHS Explorer cruzó una línea invisible en el espacio, todo cambió. Amy Carter observó cómo sus pantallas de navegación se descontrolaban al registrar picos de energía masivos en todas las frecuencias. La anomalía gravitacional ya no era solo una anomalía. Era algo mucho mayor y mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado. «Capitán, tenemos un problema», gritó Kate Phillips desde el sistema de comunicaciones. Sus auriculares vibraban con transmisiones entrantes de múltiples fuentes. «Recibo transmisiones de emergencia de al menos 12 sistemas estelares diferentes. Todos hablan de algo llamado el despertar». Jake Morrison sintió un vuelco en el estómago. Habían estado en el espacio el tiempo suficiente para saber que cuando varias civilizaciones alienígenas comenzaban a transmitir señales de emergencia al mismo tiempo, solía significar que algo muy grave estaba sucediendo. «¿Puedes traducir alguno de estos mensajes?» «Estoy en ello», respondió Kate, mientras sus dedos volaban sobre el panel de control. «El traductor universal tiene problemas con algunos de los idiomas más antiguos, pero me llegan fragmentos. Siguen mencionando a los arquitectos y el regreso de los constructores». La DRA. Lisa Park levantó la vista de su estación científica con los ojos muy abiertos. «Capitán, mis instrumentos están detectando estructuras masivas que se materializan a nuestro alrededor. No son asteroides ni formaciones naturales. Son objetos construidos, y son enormes.
A través de la pantalla principal, la tripulación del Explorer observó en silencio atónito cómo formas geométricas comenzaban a aparecer en la oscuridad que los rodeaba. Cada estructura era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Algunas eran esferas perfectas cubiertas de intrincados patrones de luz. Otras eran construcciones angulares que parecían plegar el espacio a su alrededor. Todas pulsaban con las mismas extrañas señales de energía que la doctora Park había detectado antes. ¿Cuántas hay?, preguntó Jake, intentando mantener la voz firme. Cuento al menos 50 dentro del alcance del sensor, informó Amy. Y aparecen más a cada minuto. Capitán, estas cosas son enormes. La más pequeña que puedo detectar tiene aproximadamente el tamaño de la luna de la Tierra. El comandante Zeph se había quedado completamente en silencio en su estación. Su piel azul se había vuelto casi blanca y le temblaban las manos mientras miraba las pantallas. Jake nunca había visto al diplomático alienígena, normalmente tranquilo, tan aterrorizado. Háblame, dijo Jake, caminando hacia la estación Corax. ¿Qué estamos viendo exactamente aquí? Los arquitectos, susurró Zep. Las historias eran ciertas. Hemos despertado a los arquitectos. Antes de que Jake pudiera pedir más detalles, Kate Phillips recibió una transmisión entrante que dejó a todos en el puente paralizados. El mensaje llegaba por los canales oficiales de emergencia del Consejo Galáctico, y la voz de abajo. Dirigido al alto canciller Bord del Imperio Meridiano, nave humana UHS Explorer. Les habla el alto canciller Bord, en nombre del Consejo Galáctico. Asamblea de emergencia. Han violado la prohibición más sagrada de la ley galáctica al entrar en el vacío del nexo. Deben retirarse inmediatamente y someterse a la autoridad del Consejo para ser interrogados. Jake nunca antes había hablado directamente con nadie de tan alto rango como un canciller. El Imperio Meridiano controlaba más de 200 sistemas estelares y existía desde hacía miles de años. Era incomprensible que su líder contactara personalmente con un pequeño cargamento de exploración humana. Esta situación era más grave de lo que Jake imaginaba. Les habla el capitán Morrison del UHS Explorer, respondió Jake. No teníamos conocimiento de ninguna prohibición en esta zona. Estábamos realizando estudios minerales rutinarios cuando detectamos la anomalía gravitacional. La ignorancia no es una excusa aceptable, fue la severa respuesta. El vacío del nexo ha sido territorio prohibido durante más de 3000 años. Todas las civilizaciones espaciales de la galaxia conocen esta restricción. Excepto nosotros, murmuró Jake en voz baja. Se giró hacia C. ¿Por qué nadie les informó a los humanos sobre esta prohibición? Su gente es nueva en la política galáctica, explicó C con voz débil. El Consejo asumió que la Tierra sería informada sobre los territorios peligrosos antes de que sus naves se aventuraran tan lejos de casa. El ingeniero jefe Ben Rodríguez eligió ese momento para dar más malas noticias. Capitán, estoy detectando fluctuaciones de energía masivas en las estructuras que nos rodean. Sean lo que sean, están extrayendo energía de algún lugar y convirtiéndose en algo grande. ¿Podemos irnos?, preguntó Jake a Amy Carter. Amy revisó sus sistemas de navegación y negó con la cabeza. Negativo, señor. Los campos gravitatorios de estas estructuras interfieren con nuestros motores. Estamos atrapados en una especie de efecto de rayo tractor. No puedo liberarnos. El jefe de seguridad Dan Murphy había estado preparando discretamente medidas defensivas desde que aparecieron las estructuras. Señor, ¿debería levantar los escudos y armar las armas? Las armas no servirán de nada contra una tecnología tan avanzada, dijo la doctora Park, estudiando sus lecturas. Estas estructuras nos están escaneando. Están aprendiendo sobre nuestra nave, nuestra tecnología, quizá incluso sobre nosotros personalmente. Kate Phillips recibió otra transmisión, esta de una fuente diferente. Capitán, recibo informes de colonias humanas cerca de los territorios fronterizos. Dicen que han aparecido estructuras similares en otros sistemas estelares. Esto no solo ocurre aquí. Las implicaciones fueron un duro golpe para Jake. Si las construcciones de los arquitectos se estaban activando por toda la galaxia, entonces el explorador no se había topado con una zona prohibida. Habían desencadenado algún tipo de evento galáctico que había estado latente durante miles de años. ¿Cuántos sistemas están reportando activaciones?, preguntó Jake. Al menos 20 hasta ahora, respondió Kate. Y el número sigue creciendo. La voz del alto canciller Bord volvió a sonar por las comunicaciones, y esta vez sonaba genuinamente preocupado, no solo enojado.
Capitán Morrison, nuestros sensores de largo alcance indican que las construcciones de los arquitectos están despertando por toda la galaxia. Esta es una crisis sin precedentes. El Consejo está movilizando flotas de emergencia, pero necesitamos comprender qué causó esta activación. Acabamos de cruzar a esta zona para investigar una anomalía gravitacional, explicó Jake. No teníamos ni idea de que estábamos entrando en un espacio prohibido. Los arquitectos han estado inactivos durante milenios, respondió Bord. Algo en su presencia ha activado sus protocolos de despertar. Debe permanecer en su lugar mientras los científicos del Consejo estudian este fenómeno. El Dr. Park hizo un descubrimiento inquietante mientras escuchaba esta conversación. Capitán, los rayos de escaneo de estas estructuras no solo están examinando nuestra nave. Están descargando información de nuestros sistemas informáticos. Están aprendiendo sobre la humanidad. ¿Qué tipo de información?, exigió Jake. Todo, dijo el Dr. Park con gravedad. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tecnología, nuestra biología. Están realizando el escaneo más completo de la civilización humana jamás realizado. Ben Rodríguez informó de más fluctuaciones de energía en las estructuras antiguas. Fuera lo que fuese que los arquitectos estuvieran haciendo, estaban construyendo algo enorme. La pregunta era si la humanidad sobreviviría lo suficiente para descubrir qué era ese algo. La tripulación del Explorer se encontró atrapada en medio de la mayor pesadilla de la galaxia, observando con impotencia cómo fuerzas ancestrales más allá de su comprensión comenzaban a despertar. Tras miles de años de sueño, el oficial científico Chris Allen llevaba 18 horas seguidas trabajando, intentando comprender qué hacían realmente las enormes estructuras que rodeaban al Explorer. Tenía los ojos enrojecidos de tanto mirar las pantallas de ordenador, pero no podía detenerse. Los datos que fluían por sus sistemas eran diferentes a todo lo que había visto antes. «Capitán Morrison», gritó Chris, con la voz agotada. «He logrado un gran avance. Estas construcciones de arquitectos no solo están escaneando nuestra nave. Pi al azar. Están descargando sistemáticamente todo de nuestras bases de datos, nuestros registros históricos, archivos culturales, conocimiento científico, incluso registros y mensajes personales». Jake Morrison sintió un escalofrío. La idea de que una inteligencia alienígena desconocida estuviera leyendo la información más privada de la humanidad era profundamente inquietante. «¿Cuánto se han llevado?» «Todo», respondió Chris con gravedad. «Están aprendiendo sobre nosotros cada bit de información que tenemos sobre la civilización humana más rápido de lo que nosotros mismos podríamos enseñarles». La DRA. Lisa Park levantó la vista de su estación de trabajo, donde había estado estudiando los patrones de energía de las estructuras circundantes. «Capitán, creo que entiendo lo que está pasando aquí. Estas no son solo máquinas antiguas. Son una especie de sistema de aprendizaje. Han estado inactivas durante miles de años, esperando que algo las despertara. Y nosotros éramos ese algo», dijo Jake, comprendiendo el peso de su situación. «Esto empeora», continuó Chris. «He estado analizando los patrones de escaneo. Y creo que los arquitectos están usando el conocimiento humano como modelo para algo más grande. No solo están aprendiendo sobre nosotros. Se están adaptando basándose en lo que aprenden». La oficial de comunicaciones Kate Phillips había estado monitoreando transmisiones de toda la galaxia y las noticias se volvían cada vez más alarmantes. «Capitán, estoy recibiendo informes de 17 sistemas estelares diferentes. Las construcciones de los arquitectos están despertando en todas partes y todas hacen lo mismo: escanear, aprender, adaptarse». El oficial táctico Ryan Brooks había estado rastreando silenciosamente los patrones de movimiento entre las estructuras que los rodeaban. Lo que descubrió lo hizo hablar por primera vez en horas. «Señor, las construcciones ya no son solo escáneres pasivos. Se están reconstruyendo activamente. He visto a 3 de ellas transformar completamente sus configuraciones en la última hora». «¿Transformarse cómo?», preguntó Jake. «Están incorporando elementos de diseño que se parecen sospechosamente a la tecnología humana», explicó Ryan. «No copian exactamente, sino que adaptan nuestros conceptos y los mejoran. Mucho mejor». El comandante Zeff finalmente se había recuperado lo suficiente de su conmoción inicial como para proporcionar más información sobre los registros históricos. «Capitán Morrison, he estado consultando los archivos de mi gente. Los arquitectos fueron la primera civilización tecnológica de esta galaxia. Construyeron maravillas que superaron todo lo que nosotros hemos logrado. Luego simplemente desaparecieron sin explicación». «¿A dónde fueron?», preguntó el Dr. Park. «Nadie lo sabe»,
respondió C. Dejaron sus construcciones en lugares ocultos por toda la galaxia, pero esas construcciones permanecieron latentes durante millones de años hasta ahora. Keith Phillips recibió una transmisión urgente que llamó la atención de todos en el puente. Capitán, mensaje entrante del almirante Ellen Stone del Comando Espacial Humano. Solicita comunicación inmediata. Jake había oído hablar del almirante Stone, pero nunca esperó hablar con ella directamente. Ella comandaba la flota humana más grande e informaba directamente al gobierno de la Tierra. Que ella contactara con la exploradora significaba que esta situación había alcanzado las más altas esferas de la autoridad humana. «Soy el almirante Stone», dijo la voz nítida a través del sistema de comunicación. «Capitán Morrison, la Tierra ha estado monitoreando su situación a través de sensores de largo alcance. Necesitamos que comprenda que lo que está sucediendo se extiende mucho más allá de su ubicación actual». «¿Cuánto más allá?», preguntó Jake. Se han detectado construcciones de los arquitectos despertando en más de 30 sistemas estelares, incluyendo varios cercanos a la Tierra. Toda la galaxia está movilizando fuerzas militares en respuesta a esta crisis. Capitán, ¿qué hizo exactamente para provocar este despertar? Investigamos una anomalía gravitacional, explicó Jake. No sabíamos que esta zona fuera restringida o peligrosa. El Consejo Galáctico afirma que la humanidad ha violado antiguos acuerdos y exige que nos hagamos responsables de las consecuencias. El almirante Stone continuó. Quieren que retiremos todas las naves humanas del espacio profundo y nos sometamos a la supervisión del Consejo. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante?, preguntó Jake. Sobreviva y aprenda todo lo que pueda sobre estos arquitectos, respondió Stone. Usted es la nave humana más cercana a la fuente de este despertar. Cualquier información que puedan recopilar podría ser crucial para el futuro de la humanidad. Chris Allen hizo otro descubrimiento inquietante mientras monitoreaba las transferencias de datos. Capitán, los arquitectos no solo están descargando información nuestra. Están empezando a comunicarse entre sí. Los constructos en diferentes sistemas estelares están compartiendo lo que han aprendido. ¿Quiere decir que están construyendo una red?, preguntó el Dr. Park. Más que eso, dijo Chris. Están creando un sistema de inteligencia galáctico. Cada constructo que despierta contribuye a su conocimiento colectivo. Se están volviendo más inteligentes y capaces con cada hora que pasa. Ryan Brooks detectó nuevos patrones de movimiento que confirmaron los peores temores de todos. Señor, los constructos no son. Ya no se reconstruyen. Están construyendo nuevas estructuras. Cuento al menos 12 construcciones completamente nuevas que no estaban aquí hace una hora. Jake se dio cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia galáctica. Los arquitectos no solo estaban despertando de su letargo. Estaban volviendo a su estado activo y expandiendo su presencia por toda la galaxia. La pregunta era qué planeaban hacer con todo el conocimiento que estaban recopilando sobre las civilizaciones modernas. Keith Phillips recibió informes de colonias humanas que complicaron aún más la situación. Capitán, varios puestos de avanzada humanos informan que han aparecido construcciones de arquitectos cerca de sus planetas, pero no han realizado ninguna acción hostil. Las construcciones parecen estar observando en lugar de atacar. Eso es algo, dijo Jake. Pero ¿observar con qué propósito? El comandante Zef ofreció una perspectiva inquietante basada en los registros históricos de su gente. Capitán, según nuestros archivos más antiguos, los arquitectos eran conocidos por transformar por completo el panorama tecnológico dondequiera que aparecían. Civilizaciones enteras avanzarían miles de años en tan solo décadas tras el contacto con la tecnología de los arquitectos. Eso no suena del todo mal, comentó el Dr. Park. Fue devastador, respondió C. El rápido avance tecnológico destruyó las estructuras sociales e impidió que las civilizaciones se adaptaran con la suficiente rapidez. Algunas especies prosperaron, pero otras colapsaron por completo bajo la presión de un cambio excesivo y demasiado rápido. La tripulación del Explorer se encontró en el centro de una transformación galáctica que ninguno de ellos comprendía. Fuerzas ancestrales estaban despertando por toda la galaxia, y de alguna manera la humanidad se había convertido en el catalizador de cambios que afectarían a todas las especies inteligentes del espacio conocido. La almirante Ellen Stone comandaba la flota humana más grande jamás reunida, que se situó en el borde del vacío del Nexo. 300 naves de la Tierra y las colonias exteriores se habían reunido en respuesta a la crisis de los arquitectos. Pero Stone sabía que sus armas serían inútiles contra la tecnología que había avanzado cuando los humanos aún vivían en cuevas. El Consejo Galáctico había reunido una flota aún mayor en las cercanías,
con naves de guerra de docenas de civilizaciones diferentes, creando un enorme muro de fuego dirigido a la zona prohibida. El alto canciller Bort había dejado claro que si los arquitectos mostraban cualquier signo de expansión hostil, las flotas combinadas atacarían sin importar las consecuencias. A bordo del UHS Explorer, atrapado, el capitán Jake Morrison recibió comunicaciones urgentes de la Tierra que cambiaron todo lo que creía saber sobre la situación. La voz del almirante Stone llegó a través del sistema de comunicación con noticias que hicieron que toda la tripulación del puente detuviera lo que estaban haciendo. Capitán Morrison, hemos recibido nueva información de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. Los arquitectos han comenzado intentos de comunicación directa con colonias humanas en todo nuestro territorio. No están utilizando frecuencias de radio estándar ni canales cuánticos. Se comunican mediante transferencia de información directa a sistemas informáticos. ¿Qué tipo de información?, preguntó Jake, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Planos técnicos para una tecnología que supera cualquier conocimiento actual, respondió Stone. Sistemas de viaje más rápidos que la luz que no requieren grandes cantidades de energía. Dispositivos médicos que podrían curar enfermedades que consideramos incurables, técnicas agrícolas que podrían alimentar a miles de millones de personas con recursos mínimos. La DRA. Lisa Park sintió que se le aceleraba el corazón al escuchar esta revelación. Nos ofrecen avances tecnológicos. Eso parece, confirmó el almirante Stone. Pero hay una trampa. Los arquitectos parecen ofrecer esta tecnología exclusivamente a la humanidad. Ignoran los intentos de comunicación de otras especies. El oficial científico Chris Allen había estado monitoreando los flujos de datos entre las construcciones de los arquitectos alrededor del explorador cuando hizo un descubrimiento sorprendente. Capitán, creo que sé por qué los arquitectos se centran en los humanos. He estado analizando sus patrones de comunicación y les fascina algo específico del comportamiento humano. ¿Qué específicamente?, preguntó Jake. Innovación y adaptación, explicó Chris. Todas las demás especies de la galaxia han estado utilizando tecnología basada en los fundamentos de los arquitectos durante miles de años, pero no han desarrollado nada realmente nuevo. Los humanos crearon nuestra tecnología de forma independiente, sin la influencia de los arquitectos. Estos nos ven como la primera especie verdaderamente creativa que han encontrado en millones de años. Esta revelación conmocionó a todos en el puente. El comandante C parecía particularmente preocupado por esta información. Capitán Morrison, si esto es cierto, la humanidad representa algo que los arquitectos han estado buscando a lo largo de su existencia, una especie capaz de una auténtica innovación tecnológica, en lugar de la mera adaptación de diseños existentes. Oficial de Comunicaciones K. El capitán Phillips recibió una transmisión que confirmaba la teoría de Chris Allen. Capitán, mensaje entrante de los constructos arquitectos. Se comunican directamente con nosotros. La pantalla principal parpadeó y cambió para mostrar patrones de luz que, de alguna manera, transmitían un significado directamente a sus mentes. No se pronunció palabra alguna, pero todos en el puente entendieron el mensaje a la perfección. Los arquitectos no eran solo alienígenas ancestrales. Eran la especie tecnológica original de la galaxia, y habían estado esperando incontables eras para encontrar otra especie capaz de una verdadera innovación. El mensaje continuaba con una oferta que dejó atónita a la tripulación humana. Los arquitectos compartirían su base de datos tecnológica completa con la humanidad, avanzando la civilización humana millones de años en cuestión de décadas. A cambio, querían que la humanidad se convirtiera en su socia para remodelar el panorama tecnológico de la galaxia. «Esto es increíble», susurró el Dr. Park. «Nos ofrecen conocimiento que podría resolver todos los problemas que enfrenta la civilización humana. Energía limpia y limitada, viajes espaciales instantáneos, la capacidad de terraformar mundos muertos y crear el paraíso donde queramos». «¿Cuál es el truco?», preguntó el oficial táctico Ryan Brooks con recelo. «Nadie ofrece algo tan valioso sin esperar algo a cambio». El mensaje de los arquitectos también respondía a esa pregunta. Querían que la humanidad les ayudara a guiar el desarrollo de otras especies en la galaxia. Los arquitectos ya lo habían intentado con otras civilizaciones, pero los resultados habían sido decepcionantes. La mayoría de las especies se volvieron dependientes de la tecnología de los arquitectos en lugar de desarrollar sus propias innovaciones. Jake se dio cuenta de que quieren que nos convirtamos en maestros, que ayudemos a otras especies a aprender a innovar en lugar de simplemente copiar la tecnología existente. El ingeniero jefe Ben Rodríguez había estado pensando en las implicaciones técnicas de la oferta de los arquitectos. «Capitán, si aceptamos este trato,
la humanidad se convertiría en la civilización más avanzada de la galaxia casi de la noche a la mañana. Podríamos construir naves que viajen entre galaxias, crear mundos artificiales e incluso prolongar la esperanza de vida humana. Indefinidamente. Keith Phillips recibió otra comunicación del almirante Stone que complicó aún más su decisión. El capitán Morrison, del Comando Tierra, ha estado en contacto con el Consejo Galáctico. El Consejo exige que la humanidad rechace cualquier oferta de los arquitectos y se someta a la supervisión del Consejo. Amenazan con declarar la guerra a la humanidad si aceptamos la tecnología de los arquitectos. Tienen miedo, dijo el comandante C en voz baja. El Consejo ha mantenido el poder durante miles de años, controlando el acceso a tecnología avanzada. Si los humanos tuvieran acceso directo al conocimiento de los arquitectos, toda la estructura de poder galáctica colapsaría. La tripulación del explorador se encontró ante una decisión imposible: aceptar la oferta de los arquitectos y potencialmente enfrentarse a una guerra con toda la galaxia, o rechazarla y ver cómo la humanidad seguía atrapada en su nivel actual de desarrollo tecnológico, mientras que otras especies seguían estancadas utilizando fragmentos incompletos de conocimiento antiguo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Jake a los constructos arquitectos. La respuesta llegó inmediatamente a través de la misma transferencia directa de información. Los arquitectos fueron pacientes, pero otras fuerzas de la galaxia no. La combinación Las flotas, reunidas fuera del vacío del nexo, se preparaban para atacar si los arquitectos mostraban alguna señal de expansión más allá de la zona prohibida. El oficial científico Alan hizo un último descubrimiento que influiría en su decisión. Capitán, he estado monitoreando las construcciones de los arquitectos por toda la galaxia. No solo esperan nuestra respuesta. Se están preparando para la guerra. Si las flotas galácticas atacan, los arquitectos se defenderán, y sus capacidades defensivas superan con creces todo lo que la galaxia haya visto jamás. Jake Morrison se dio cuenta de que la decisión que enfrentaba la tripulación del Explorer determinaría no solo el futuro de la humanidad, sino el destino de todas las especies inteligentes de la galaxia. La elección entre la cooperación y el conflicto, entre el avance y el estancamiento, entre la esperanza y el miedo, estaba en manos de una pequeña tripulación de exploración que solo quería catalogar asteroides. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del UHS Explorer, sabiendo que sus próximas palabras cambiarían el curso de la historia galáctica. Las construcciones de los arquitectos esperaban pacientemente alrededor de su nave mientras enormes flotas de docenas de civilizaciones preparadas para la guerra fuera del vacío del nexo. Todos esperaban que eligiera entre aceptar la oferta de los arquitectos o rechazarla. Pero Jake había pasado las últimas 6 horas pensando en una tercera opción: abrir un canal con las construcciones de los arquitectos. Jake ordenó a la oficial de comunicaciones Keith Phillips: quiero hacer una contrapropuesta. La DRA. Lisa Park pareció sorprendida. Capitán, ¿qué está planeando? Algo que nadie espera, respondió Jake. Los arquitectos quieren compartir su tecnología con la humanidad. Exclusivamente. Y el Consejo Galáctico quiere impedir que cualquier especie acceda al conocimiento avanzado de los arquitectos. Pero, ¿y si hubiera una manera de dar a todos lo que realmente necesitan? La conexión se estableció y, una vez más, los patrones de luz aparecieron en la pantalla principal. Jake sintió que comenzaba la transferencia directa de información y concentró sus pensamientos cuidadosamente en su propuesta. En lugar de dar tecnología avanzada solo a los humanos, ¿qué pasaría si los arquitectos compartieran su conocimiento con todas las especies? Simultáneamente, pero con una modificación crucial que lo cambiaría todo. La propuesta de Jake era revolucionaria por su simplicidad. La tecnología de los arquitectos solo funcionaría cuando varias especies trabajaran juntas. Ninguna civilización podría usar los sistemas avanzados en solitario. La cooperación se volvería necesaria para el progreso tecnológico, obligando a las especies de la galaxia a trabajar juntas en lugar de competir entre sí. La respuesta de los arquitectos fue inmediata y sorprendente. Estaban intrigados por este concepto humano de cooperación obligatoria. En sus millones de años de existencia, nunca se habían encontrado con una especie que eligiera voluntariamente compartir el poder cuando podrían haberlo tomado todo para sí mismos. El oficial científico Chris Allen monitoreó los intercambios de datos entre los arquitectos mientras discutían la propuesta de Jake. Capitán, ¿de verdad la están considerando? Los arquitectos están impresionados por lo que llaman sabiduría humana. Creen que su idea podría resolver los problemas que han encontrado con civilizaciones anteriores.
El comandante C había estado escuchando las comunicaciones entre las flotas galácticas y quedó asombrado por lo que escuchó. Capitán Morrison, el alto canciller Bort solicita permiso para comunicarse directamente con usted. El Consejo quiere escuchar su propuesta antes de tomar cualquier decisión sobre atacar a los arquitectos. Comuníquelo, dijo Hake, con la esperanza de que su idea evitara una guerra que podría destruir civilizaciones por toda la galaxia. La voz del alto canciller Bort llegó a través del sistema de comunicación con un tono de cauteloso interés. Capitán Morrison, hemos monitorizado sus comunicaciones con los arquitectos. ¿En serio propone que la tecnología avanzada esté disponible para todas las especies por igual? No por igual, corrigió Hake con tono cooperativo. La tecnología requeriría la colaboración de varias especies para funcionar. Ninguna civilización podría dominar a otras utilizando el conocimiento de los arquitectos, ya que necesitarían la ayuda de sus vecinos para que funcionara. Esto no tiene precedentes, respondió Bort tras una larga pausa. El Consejo nunca ha considerado tal acuerdo. ¿Cómo se impondría esta cooperación? El Dr. Park había estado estudiando las especificaciones técnicas que compartían los arquitectos y dio la respuesta. La tecnología misma impondría la cooperación. Los arquitectos podrían diseñar sistemas que literalmente requieren la intervención de diferentes especies para funcionar, como una llave que necesita varias piezas para abrirse. El ingeniero jefe Ben Rodríguez comprendió las implicaciones de inmediato. Sería como tener un motor de nave espacial que solo funciona cuando un ingeniero alienígena coopera con un ingeniero humano. Ninguno podría operarlo solo, así que tendrían que trabajar juntos. Los arquitectos respondieron a la propuesta de Hake con lo que solo podría describirse como entusiasmo. Comenzaron a transmitir planos tecnológicos modificados que demostraban cómo funcionarían los sistemas cooperativos. Un motor más rápido que la luz que requería tanto innovación humana como cálculos matemáticos alienígenas. Dispositivos médicos que combinaban la adaptabilidad humana con la precisión alienígena. Sistemas agrícolas que fusionaron la creatividad humana con el conocimiento científico alienígena. Keith Phillips recibió mensajes de colonias humanas de todo el espacio a medida que se difundía la propuesta. El capitán almirante Stone informa que los científicos humanos ya están expresando su entusiasmo por trabajar con investigadores alienígenas en estos proyectos cooperativos. Creen que la combinación de diferentes perspectivas podría conducir a descubrimientos que ninguno de ellos podría hacer solo. El oficial táctico Ryan Brooks supervisó la situación militar y proporcionó noticias alentadoras. Señor, las flotas galácticas se retiran de las posiciones de ataque. Parece que el Consejo está considerando seriamente su propuesta. El comandante C recibió informes de su propia gente que demostraban lo revolucionario que fue este concepto para la civilización galáctica. Capitán Morrison, mi gobierno está asombrado por esta idea. Por primera vez en miles de años, el consorcio Korak está considerando una cooperación genuina con otras especies en lugar de solo acuerdos comerciales y alianzas militares. Los arquitectos tomaron su decisión y la transmitieron a todas las naves de la zona. Aceptarían la propuesta de Hake y comenzarían a implementar sistemas tecnológicos cooperativos en toda la galaxia. Pero tenían una condición adicional que sorprendió a todos: querían que la humanidad actuara como coordinadora de este nuevo marco de cooperación. No porque los humanos fueran superiores a otras especies, sino porque habían demostrado la sabiduría de elegir la cooperación en lugar de la dominación. 6 meses después, el vacío Nexus se había transformado en el sector Génesis, hogar de las primeras estaciones de investigación intergalácticas en la historia de la galaxia. El Dr. Park trabajó junto a científicos alienígenas de 17 especies diferentes para desarrollar tecnología médica que superó todo lo imaginado. Ben Rodríguez dirigió equipos de ingeniería que incluían miembros de docenas de civilizaciones, creando naves estelares impulsadas por tecnología que ninguno de ellos podría haber desarrollado solo. El capitán Morrison, ahora almirante Morrison, comandaba la nave insignia de la nueva flota cooperativa. Su tripulación del puente incluía oficiales de 8 especies diferentes, todos trabajando juntos para explorar regiones del espacio que habían sido imposibles de alcanzar con tecnología antigua. El oficial de comunicaciones Phillips coordinó la primera celebración verdaderamente galáctica cuando las tripulaciones conjuntas lanzaron naves capaces de viajar entre galaxias. El alto canciller Bort admitió en su informe final al Consejo Galáctico que el enfoque humano había logrado más avances científicos en 6 meses que los que la galaxia había alcanzado en los 1000 años anteriores. Especies que habían sido enemigas durante milenios se encontraron trabajando codo con codo en proyectos que beneficiaban a todos. Los arquitectos, satisfechos con la sabiduría de la humanidad y la aceptación galáctica del progreso cooperativo, comenzaron sus preparativos para un nuevo periodo de letargo.
Habían encontrado lo que habían buscado durante toda su existencia. Una especie capaz de enseñar a los demás que los mayores logros no provienen de lo que uno puede tomar para sí mismo, sino de lo que decide compartir con los demás. La zona prohibida, que una vez inspiró miedo en toda la galaxia, se había convertido en su mayor fuente de esperanza. Y en el centro de todo esto se encontraba un simple principio humano que nunca se les había ocurrido a las antiguas civilizaciones de la galaxia. La cooperación crea posibilidades que ninguna especie podría alcanzar por sí sola.